Razones para que nosotros amemos a los extranjeros. Vamos a estudiar la lección número 5 de la escuela sabática. Oremos. Señor Dios, gracias te damos porque tú nos amas. Te pido que tú nos acompañes en esta lección. Que Padre, que bendigas a las personas que estarán escuchando y que Padre, que podamos entender tu palabra y podamos aplicarla y podamos compartirla. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Primeramente vamos a recordar lo que pasó la anterior semana, que la anterior semana hablábamos acerca del amor, pero el amor hacia Dios, es decir, de manera vertical. Y ahora vamos a ver el amor de manera horizontal. Y este es el amor precisamente al prójimo. Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 22 y vamos a ver lo que se encuentra allí. Desde el versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que el segundo mandamiento iba relacionado con el primer mandamiento. Era semejante a él, era como el otro, era parecido en importancia a, dice una versión de las Sagradas Escrituras. Y dice también la última parte, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley y los profetas es referido a la Biblia de ese tiempo para que se pueda entender. Es decir, que la Biblia está basada en el amor a Dios y en el amor al prójimo. ¿Por qué crees que la Biblia debe de estar basada en el amor? Pues es que es una carta de amor de Dios para nosotros. Es decir, que todas las instrucciones que Dios nos ha dado lo ha hecho por amor. Así es que no te enojes con Dios la próxima vez que Dios te diga algo que tú no quieres hacer, que tú no estás acostumbrado a hacer, que a ti no te gusta. Porque si lo hace es por tu bien, recuérdalo. Así como también nuestras madres nos decían, tienes que comerte ese brócoli, tienes que comerte esa verdura. Y a lo mejor no nos gustaba, pero eso era por nuestro bien. Nuestra madre no era porque quería que nosotros sufriéramos, sino más bien porque ella quería lo mejor para nosotros. Y así también, o quiere lo mejor para nosotros, y así también es Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, aunque a veces nosotros no entendamos. Por eso es que se basa el amor en la Biblia. La Biblia se basa en el amor. Las dos cosas son iguales, ¿verdad? Sí, porque si basamos el amor en la Biblia, entonces entendemos lo que realmente significa amar. Y si basamos la Biblia en el amor, comprendemos que todas las instrucciones que Dios nos dice, lo hace por nuestro bien. Vamos entonces a comparar, porque es lo que hacemos en los estudios, comparar versículo con versículo. Marcos capítulo 12, cuando se habla exactamente de este tema de amar a Dios y de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo, dice lo siguiente. Y el segundo es semejante, versículo 31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a ver que hay ciertas características aquí. Ya vimos que la Biblia está basada en el amor y segundo, vemos que no hay otro mayor mandamiento que este. Es decir, que de todo lo que has escuchado en la iglesia a donde vayas, es que lo más importante es la esencia, es el amor. Es que no se trata solamente de caminar mucho porque soy religioso, no se trata solamente de dar obras de caridad a la gente, ¿verdad? Se trata de las intenciones de nuestro corazón. Y eso es lo más importante de la religión. Eso hace que la religión sea una religión verdadera, que sea una religión genuina, que sea una religión viva. Otra parte donde encontramos esos mandamientos es no cuando Jesús lo dijo, porque ya vimos que en Mateo 22 que Jesús había dicho estos mandamientos, sino que
otra persona, un intérprete de la ley, le había preguntado a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y entonces le dijo, bueno, pues tú respóndeme. Y el intérprete de la ley dijo, pues sí, amarás a Dios y amarás al prójimo. Entonces, nota lo que Jesús le contesta en el versículo 28. Otra parte donde se encuentra este concepto lo vemos en Lucas capítulo 10, cuando se habla de la parábola del buen samaritano. Alguien le había preguntado a Jesús, Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y entonces, pues Jesús le dijo, bueno, pues tú contéstame. Y entonces le contestó, amar a Dios y amar al prójimo. Pero nota lo que Jesús le responde, versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces hemos visto tres características aquí de el amor a Dios y el amor al prójimo. Se basan en la Biblia, no hay otros mayores que estos, y además, haciendo esto vamos a poder vivir. ¿Por qué crees tú que vamos a vivir amando? Pues resulta que fuimos concebidos por amor, aparte de que nuestros padres se amaron y que por eso nos concibieron, ¿verdad? Sino que también Dios nos hizo por amor. Además de esto, nosotros debemos de permanecer en esta vida por medio y gracias al amor. Gracias al amor de Jesús fue que Él dio su vida por nosotros. Gracias a que Él nos ama, nos da salvación y nos da vida eterna. Y nadie que no guarde los mandamientos de Dios, que no ame verdaderamente a Dios, va a ir al cielo, porque allá es lo que vamos a hacer. Por eso es que va a ser un paraíso perfecto. Ahora bien, ¿por qué empezamos diciendo que debíamos de amar? ¿Verdad? Pues porque el amor es un mandamiento. ¿Y por qué amar al extranjero si aquí no se ha hablado de extranjeros, verdad? Es lo que no hemos leído hasta ahora. Resulta que en la parábola del buen samaritano, y es bien curioso, ¿quién fue la única persona que ayudó al que realmente fue su prójimo? ¿Quién fue la única persona? Resulta que había judíos y había samaritanos, ¿te acuerdas? Y que unos no se llevaban con los otros. Pero cuando el judío tuvo una necesidad, entonces el samaritano fue y le ayudó, a diferencia de otras personas que se esperaba que le ayudaran. Podríamos decir como si el judío en ese momento fuera extranjero para el samaritano. Qué curioso, ¿verdad? ¿Y qué respondieron respecto a quién era su prójimo? Porque esta era realmente la incógnita. ¿Quién es mi prójimo? O sea, ¿a quién yo debo de ayudar? Es decir, al que está necesitado. Vamos a ver cómo responde la Biblia. Versículo 36 y versículo 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Notas bien cómo es que cuando nosotros ofrecemos la misericordia a alguien más, esa persona se vuelve un prójimo para nosotros? La Real Academia Española define como prójimo a aquella persona que está próxima a nosotros. O sea, que está cercano a nosotros. O sea, las personas cercanas a nosotros, pues, no sé, nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero, personas con las que convivimos. Pero también menciona la Real Academia que son objeto de caridad. Es decir, que debido a que son también humanos, porque también lo menciona, entonces ellos tienen derecho a que nosotros les hagamos el bien. Por eso es que estamos hablando de el amor con misericordia al extranjero. Es decir, amarle como a nuestro prójimo, como a nuestro igual en humanidad. Vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículo 12, porque esto me recuerda a otro versículo muy, muy conocido. Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis
que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Vamos a pausar tantito allí. Es decir, que lo que quieras que te hagan, eso tú debes de hacer, ¿verdad? Al revés, cuando alguien te hace algo malo, no debes de corresponderle con eso malo, ¿verdad? Pero hablando en cosas buenas, sabes que lo que tú quieres que esa persona te haga, eso también tú haz. No dice lo que esa persona malo te ha hecho, tú regrésaselo, ¿sabes? Sino el bien que tú quieres, ese bien haz. Pero dice también, porque esto es la ley y los profetas. ¿Te acuerdas la primera característica que vimos referente al amor a Dios y al amor al prójimo? Pues que estaba basada en la Biblia. Dice que precisamente esto es la ley y los profetas. O sea, esto es la Biblia, el hacer el bien a otras personas. De eso se trata la enseñanza de Dios para nosotros. Ahora vamos a vincularlo con un poquito más con los extranjeros, ¿verdad? Vamos a ir entonces al libro de Deuteronomio, que es el libro que hemos estado estudiando, y vamos a ir al capítulo número 10. Y es el versículo 19. Amaréis, pues, ya no dice aquí prójimo, pero nota lo que dice. Amaréis, pues, al extranjero. ¿Con qué tipo de amor crees que debes de amar al extranjero? Si ya Dios te dijo que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces debes de amar al extranjero como a qué? Como a ti mismo. Acá da también una razón muy, muy específica por la cual debemos de amar al extranjero. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Es decir, que la razón por la cual debemos de amar es porque Dios nos ha amado primero. ¿Te acuerdas que ese versículo lo vimos en la lección anterior? Pero ahora no estamos hablando de un amor hacia Dios directamente, sino estamos hablando de un amor hacia nuestro prójimo. Porque fuimos extranjeros, porque Dios nos sacó del pecado para traernos a una tierra nueva, para darnos una vida nueva. Por eso debemos de amar. ¿Sabes que en Deuteronomio capítulo 9 se registra cómo es que el pueblo de Israel fue malo con Dios? Porque Dios los había sacado de Egipto y él quería hacer un pacto con ellos, ¿recuerdas? Y entonces Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, donde Dios le dio las tablas del pacto. Y entonces cuando bajó se dio cuenta que había personas que habían hecho lo malo delante de él. Versículo 16. Y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Es decir, que Dios quería ser el Dios de ese pueblo, pero ellos decidieron adorar a otros dioses fuera de Dios. Quebraron el pacto de Dios. Lo quebraron a través de quebrar los 10 mandamientos, porque el que ofendiere en un punto se hace culpable de todos. El que dice, yo voy a tener otros dioses fuera de Dios, que es el primer mandamiento que aparece en los 10 mandamientos, no tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces, por supuesto, no va a cumplir los otros 9. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el que Dios sea su Dios. Recordemos entonces que Moisés intercede por el pueblo y Dios le dice, ok, yo les voy a dar una segunda oportunidad. Voy a tener nuevamente misericordia de ellos porque si bien ellos se comprometieron y fallaron, Dios nos da una segunda oportunidad, así como Dios les dio a ellos. Vemos en el versículo 1 del capítulo 10. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. ¿Qué es lo que estábamos viendo aquí? Que Moisés estaba
siendo el instrumento de Dios para que Dios le diera una segunda oportunidad al pueblo referente a su pacto que estaba también labrado en tablas de piedra, los 10 mandamientos. Nosotros debemos de recordar cada momento de nuestra vida que somos personas que somos propensos a fallar. Por eso debemos de dar nuevas oportunidades a otras personas que nos hacen daño a nosotros, porque así como nosotros no somos perfectos, esas personas tampoco son perfectas. Y así como a nosotros Dios nos dio una segunda y tercera y cuarta y quinta y sexta y séptima y octava y novena y décima oportunidad, también así nosotros debemos de dar oportunidades a las personas. Efesios 5:8 nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando nosotros no podíamos ver, estábamos perdidos en este mundo, no sabiendo a dónde ir, cómo hacer las cosas. De repente vino la luz que es Cristo a nuestra vida y se nos dice: antes erais tinieblas, pero ahora sois hijos de luz. Así también nosotros debemos de recordar que otras personas están ahora en tinieblas y que Dios puede venir a ellas, a su vida, para que ellos sean transformados. Una persona que es transformada por Dios, lo menos que puede hacer es compartirle a otras personas. Cuando Israel fue puesta por Dios como un pueblo santo, eso mismo debían de transmitir a otras personas, es decir, la santidad, la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Y gracias a su testimonio, otras personas iban a conocer acerca de él. Y ahora Deuteronomio capítulo 31 también nos muestra este mismo concepto. Nos dice en el versículo 12: harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces está bien bonito que nosotros recibamos a otras personas que pues no son de nuestras tierras, ¿verdad? Pero ¿por qué razón también nosotros las debemos de recibir y las debemos de invitar a nuestras ceremonias religiosas, a nuestra congregación, a tener un encuentro con Dios? Pues para que ellos también aprendan a temerle, así como nosotros hemos aprendido a temer a Dios a través de su palabra, también debemos de enseñar al extranjero. Qué curioso concepto hemos visto, que los extranjeros deben de aprender a temer a Dios. Y se relaciona también con Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Recuerdas que alguna vez tomamos este versículo antes de hablar de los 10 mandamientos? Es decir, que antes de los 10 mandamientos se da la razón por la cual se deben de guardar, porque Dios nos sacó de tierra de Egipto. Es decir, que antes de hacer, debemos de recordar que Dios hizo por nosotros. Y antes de que otras personas hagan, nosotros debemos de recordar que así como Dios hizo con nosotros, también nosotros debemos de hacer con esas personas. Qué bonito es que se están ligando estos versículos y están dando un cierto sentido a la palabra de Dios. Hay un versículo que me llamó mucho la atención esta semana, que nos habla de que no solamente debemos de amar al extranjero, sino cuidado de aquellas personas que no lo hagan. Cuando se expresan algunas maldiciones, o sea, maldito el que tal, 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 maldito el que tal, 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 maldito el que tal, 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 capítulo 27, dice allí, en el versículo 19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero. Ya vimos que es una maldición la que se debe expresar con esa persona, ¿verdad? Bueno, es lo que acordó el pueblo que iban a hacer, ¿verdad? Dice también, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Nota en qué mismo plano se coloca al extranjero. En el mismo plano que el huérfano y que la viuda.
A lo mejor tú has ido alguna vez de viaje y allá pues has necesitado a lo mejor dónde hospedarte, dónde comer, a lo mejor qué vestir, qué beber, no sé, a lo mejor ayuda para tu carro, para, no sé, tus maletas o lo que estés llevando contigo. Pues sí, nosotros hemos sido, a lo mejor en ese momento hemos sido los pobres, o sea, los que necesitan. Se ponen en el mismo plano que el huérfano y que la viuda, al extranjero también. Qué curioso porque a veces hay personas que pasan por nuestros países y que les llama o inmigrantes, ¿verdad? Eh, y estas personas pues se les rechaza, ¿verdad? Pero nosotros debiéramos de ser a lo mejor un poquito más dadivosos con ellos. Y sé que hay muchas personas que lo hacen, pero esa es una forma en que nosotros podemos reflexionar, que debemos de hacer el bien al prójimo porque nosotros podemos estar en la misma situación. De cierta forma, pues el gobierno puede colapsar en nuestro país y a lo mejor vamos a tener que salir al extranjero y a lo mejor vamos a tener que hacer una obra ya, a lo mejor necesitamos vivir en otro lugar y entonces esas personas ahora nos va a tocar que nos ayuden. Pero mientras tanto, nosotros debemos de ayudar a las demás personas. En una lección anterior hablamos que el pueblo de Israel debía de combatir a ciertas naciones en Canaán. Dios le había dicho específicamente a qué naciones, pero también habíamos estudiado que pues había naciones pues con las cuales ellos debían de ofrecer la paz. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 20. Dice, cuando te acercares a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, en el versículo 10. Es decir, que no era la voluntad de Dios que se tratase mal a otras personas que no fueran de nuestra propia nación, sino que ellos tratasen bien a las otras personas. Si ellos no querían hacer la paz con los israelitas, entonces, pues los israelitas, pues está bien, pues no hacían la paz con ellos, pero primeramente ellos debían de ofrecer la paz. Y aún así, aunque conquistaran a esas naciones también, pues debían de hacerlo bajo ciertos lineamientos, ¿verdad? De misericordia y de justicia y de amor. No los iban a torturar, ¿verdad? Hasta que ellos no aguantaran más. Porque ese tampoco no era el objeto, pues al conquistar a otras naciones. ¡Ay! Porque eres un hombre pecador, ¿verdad? No, no se hace de esa forma, sino que debemos de tratar bien al que está fuera de nuestros contornos. En Deuteronomio capítulo 24, en algunos versículos, se muestra de qué forma se debe de tratar al pobre, que ya vimos que está bajo el mismo esquema pues, que el extranjero. No es que el extranjero sea pobre, pero hay extranjeros que están muy necesitados también. Versículo 10. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Es decir, que nosotros no debemos de tomar por la fuerza algo que nos pertenece, sí, pero cuando lo hemos prestado debemos de esperar a que la otra persona nos lo regrese. Lo debemos de demandar, por supuesto, pero no debemos de tomarlo por la fuerza, porque eso no es correcto. Y más si esa persona es pobre. Dice el versículo 12. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta la devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. La lección hablaba de que era lo mínimo que podemos hacer como algo humano, como un acto humano. Es lo que debemos de pensar en la otra persona. A lo mejor sí es nuestro, ¿verdad? Prestamos algún dinero, es nuestro. Pero si se lo quitamos por la fuerza al prójimo, y especialmente cuando esta persona es pobre, no es correcto delante de Dios, porque esa persona, pues a lo mejor lo está necesitando, ¿verdad? Y sé que pues se compromete a devolverlo, porque también eso es correcto, ¿verdad? Es lo justo.
pero no debemos de quitarlo por la fuerza. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. ¿Sabes qué? No es bueno no hacer buena obra a nuestro prójimo, pero es peor oprimir a nuestro prójimo, es decir, causarle un daño, que es todavía peor. No lo debemos de hacer, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros. Aquí mencionan a los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Es muy fácil decir, ¿saben qué? Pues yo tengo, ¿verdad? Y a lo mejor alguna persona se puede enorgullecer, pues yo tengo, ¿verdad? Y a lo mejor podemos presumir delante de la gente, pues yo tengo, pero eso no es lo que debemos de hacer. Lo que debemos de hacer es que si una persona está necesitada y está dentro de nuestras posibilidades, debemos de compartir con amor a esa otra persona. Es decir, no pensar que porque pues es extranjero es menos, ¿verdad? O porque no tiene es menos esa persona. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Es decir, que si nosotros le estamos pagando, pues debemos de pagarle a su tiempo, porque no sabemos si esa persona lo va pues a necesitar, ¿verdad? A lo mejor, pues hay muchas personas que están viviendo con pocos pesos al día y entonces esas personas pues están esperando pues ese pago. Se los debemos de dar si es que pues están a nuestro cargo, ¿verdad? Y si no lo hacemos de esta forma, dice la escritura que es un pecado. Entonces, aquí vemos algunas razones por las cuales nosotros debemos de tratar bien al extranjero. Podemos decir que es un mandamiento de Dios. Podemos decir que Dios trata bien a esas personas, así como nos ha tratado bien a nosotros, pero nos ha ofrecido la salvación. Y es un derecho de ellos que nosotros debemos de cuidar. Debemos de ser justos con esas personas. ¿Te gustaría a ti hacer el compromiso de que hoy vas a cambiar y que hoy vas a pedirle a Dios que te ayude a cambiar para que puedas tratar bien a otras personas? Si es tu deseo, pues vamos juntos a hacer esa oración que la necesitamos. Señor Dios, te agradezco porque podemos estudiar de tu palabra y sabemos que en ella encontramos la verdad, y te pido, Padre, que nos ayudes a tratar bien a otras personas, así como tú lo has hecho con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Sigamos estudiando la palabra de Dios.